están, joven? Buenos días. Vamos a empezar la clase de día, nuestra práctica número 4, lo que es envases primarios, secundarios y terciarios, ¿ya? Vamos a ver algunos análisis de control de calidad que se les puede realizar a esta práctica. Bueno, entonces comenzamos el material. Igual se los voy a colocar en la plataforma. Y el tema de hoy día es análisis de material de empaque primario, secundario y terciario. Vamos a ver algunos puntitos importantes, sobre todo en los envases primarios o de la selección de los envases a utilizar en cualquier elaboración de medicamentos, ¿ya? ¿En qué consiste las competencias de sus guías, que ustedes ya me imagino que lo han leído? Lo primero que hacemos es registrar los datos del ingreso del material. Ya en este caso vamos a hablar lo que son de los envases primarios, ya sea secundarios o terciarios. Ya uno de los principales registros que se le puede hacer cuando ingresa mi material, este es el ejemplo claro que yo les puedo dar, ¿ya? Registro de muestreo de envases cuando el proveedor me está trayendo la materia prima, en este caso de envases. Acá no he puesto de qué cantidad o qué modelo, entonces es un ejemplo que les puede servir a ustedes como ayuda, ¿ya? Que cualquier industria farmacéutica, cuando me ingresa un material, alguien está con lo pueden desactivar, por favor. Hola, buen día. Doctor, buen día, buen día. Y ya. Lo que les decía, cuando me ingresa un envase, les voy a dar un ejemplo de registro de muestreo del envase, el nombre del proveedor, la presentación de qué materia prima va, de qué material de envase me está llegando. Puede ser de envase de 100 ml, de 250 o en sí envases hasta de 10 litros, dependiendo de lo que le está llegando. Anotan la fecha, el número del lote interno que se le pueda agregar, el número total de envases ingresados, acá les estoy poniendo un ejemplo de la cantidad de 2000, por ejemplo, el número de envases aprobados, que yo estoy aprobando 800, ¿por qué? Porque el resto lo he rechazado. En mis observaciones lo puedo poner por qué lo estoy rechazando. Si encontré el envase roto, encontré el envase, en este caso puedo tomar el envase plástico, lo puedo tomar como si estuviera aplastado, tiene malformación, no cumple con el tamaño requerido. Entonces yo todos en los puntos de observación, yo lo puedo anotar y en el último cuadrito, ¿quién lo está recibiendo? En este caso, somos nosotros de control de calidad que tenemos que registrar y verificar que nos está llegando la cantidad solicitada en ese momento, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo claro que yo les puedo dar acerca del registro de muestreo del material cuando me ingresa a mi institución de trabajo o al lugar de mi trabajo. Y ustedes saben que siempre todo material o materia prima me llega a los almacenes, ¿cierto? Entonces, seguimos en el fundamento en sí de la práctica. Vamos a recordar un poquito en qué consiste. Los materiales en base en la industria farmacéutica están relacionados con el sistema de producción y las características del producto. ¿A qué se refiere? Dependiendo a qué productos ustedes están elaborando. Si están elaborando jarabes, entonces ustedes van a solicitar frasco de la cantidad necesaria, esas 60 ml, 120 ml. Entonces es de acuerdo al sistema de producción que ustedes van a realizar. Pueden ser los potes de cierta gramaje, entonces es dependiendo de lo que ustedes van a elaborar. Como se han venido generando diferentes tipos de envases según las necesidades, en función a las condiciones de transporte y en función de las condiciones de almacenamiento, en toda la trayectoria de lo que viene a ser lo que es la industria farmacéutica, han venido elaborando de diferentes tamaños, de diferentes de resistencia,
de acuerdo a la necesidad, como les digo, del producto que están elaborando. ¿Por qué? Porque hay veces cuando nosotros hemos elaborado un producto, por ejemplo, de jarabe, pero mi envase no cumple con las especificaciones que yo requiero, porque quizás por abaratar el costo eh, o o el proveedor que está mucho más cerca, entonces tengo que ver yo la calidad del envase que tengo que utilizar. Incluso las condiciones climáticas como la luz, la humedad y el calor han tenido que ser investigadas. Respecto a estos puntos, se los ha elaborado los envases o se ha diseñado la elección correcta de algunos envases para que si yo voy a elaborar un jarabe, por ejemplo, que necesita estar no a la intemperie de la luz, entonces yo voy a elegir un envase color ámbar, un color oscuro, entonces que no me perjudique o que no me altere las características originales de mi producto. Entonces, de acuerdo a estos puntos, nosotros hemos elegido para no perjudicar, ¿no?, la calidad de mi envase. Porque en sí lo que se requiere de los envases es asegurar la calidad y la conservación del medicamento a través de un óptimo acondicionamiento en este caso y su facilidad de su uso correcto de los envases. Ya entonces lo que queremos es asegurar la calidad y conservación. Acá hay otro punto, en el área comercial ha venido considerando el envase en función a la estética. En este caso ya viene a ser el modelo, si ustedes le colocan el logo de su empresa para ser patentado, puede ser, qué sé yo, hacerle la diferencia de otros laboratorios, porque sabemos que en todas las industrias hacemos medicamentos ya genéricos. Entonces, para que me diferencie de una institución a otra o de la misma línea de mi fábrica, que me diferencie cuáles son para jarabes y cuáles son eh, para comprimidos. Entonces, dependiendo ya sea de los envases secundarios, primarios, elegir el color de las cajas en el caso de los secundarios y todos aquellos esos puntitos muy importantes que para mejorar la estética y bueno, para su comercialización, ¿no? El material de envase primario y secundario debe ser evaluado por el área de control de calidad. Eso es muy importante porque el área de control de calidad como cualquier materia prima, es el que va a aprobar los envases a utilizar de acuerdo a la formulación, ¿ya? Ya sea en caso de cualquier cambio generador de envase primario, se debe someter a nuevos estudios de estabilidad, siempre y cuando ustedes le hacen el estudio de estabilidad a ese envase, se los debe rechazar, o si el envase está bien en respecto al modelo o lo que se ha mandado a elaborar, nosotros podemos, buenos días, nosotros podemos hacer aumentar el miligramaje del envase para que tenga una mejor resistencia en el caso si va a ser un transporte muy largo a otras ciudades o dependiendo de cómo ha sido transportado, ¿ya? Entonces el control de calidad es el encargado de hacer los análisis correspondientes de los envases, ya sean primarios, secundarios, terciarios, al igual que su verificación de cómo está ingresando a la industria, ¿no? Vamos a entrar a lo que es un envase primario. A ver, ¿quién me dice en qué consta un envase primario? A ver, interactuemos un poquito. ¿Qué es un envase primario? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Para qué los utilizamos? ¿O cuáles son? Doctora, ¿Lo escucho, Gustavo? podemos decir que el envase primario es el que resguarda lo que es el fármaco o principio activo, ya sea de algunas contaminaciones, ya sea el aire y por contacto físico también. Es el que Exactamente. En sí, el envase primario es el que está en contacto directo del medicamento, ¿ya?
ya sea principio activo, cualquier formulación, pero es el que está en Producto en contacto, water. claro, por eso, en contacto directo del medicamento o producto o formulación, ¿ya? Entonces, En este caso, perdón, doctora, dígame. entonces, en el tema de los jarabes, el envase primario es la botellita de vidrio más claro. Exactamente. Esos serán los Ah, ejemplos de los envases. Serían los frascos de diferentes tamaños, ya sea de plástico, de vidrio, de aluminio. Entonces, eso en sí es el que está en contacto directo con la formulación, ¿ya? ¿Para qué? Para proteger, como dicen sus compañeros. Y un puntito más que les puedo decir, de todos los materiales de empaque, el objetivo principal es del almacenamiento, de su identificación, de su manipulación, de su transporte, cómo lo están utilizando, cómo lo van a dispensar, su estabilidad del medicamento. Entonces, esos son los objetivos principales de los materiales de acondicionamiento. Identificación, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento. Eso es que no se pueden olvidar ustedes. ¿Y cuáles son la función principal de, eso, de esos envases? Es de proteger, de llevar la preservación del medicamento, de su identificación, de su información y su presentación, de cómo estás presentado, si está en cajas con toda la identificación correspondiente, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el empaque secundario. La protección, el tipo de tapa, el tipo de cierre que tiene que tener, entonces hay que tener en cuenta esas funciones, ¿no? ¿Y qué riesgos evitan en sí todos estos envases? ¿Qué riesgo? A ver, ustedes me pueden decir. No haya, doctora, contaminación. Muy bien. La contaminación, ya sea Evita, biológica. evita la contaminación y evita también de que de que el medicamento, el fármaco llegue al paciente, ¿no? En buen estado. Tal cual Elaborado. se lo ha preparado, ¿no? Uh-huh. En sus correctas o exactas condiciones para poder brindar una efectividad terapéutica en el paciente, ¿no? Exactamente, que no nos ayuda, o sea, que nos ayuda a que no se altere, ¿ya? Que no, como por ejemplo unos riesgos ambientales, como dice, que no tenga la humedad, que no le entre la luz, que esté en un buen estado de temperatura, eh, que no tenga una fuga en el cierre, o sea, que no entre gases para que no haya una oxidación del medicamento. Podemos en los riesgos físicos también evitar los golpes, caídas, la presión que puede tener, pero dependiendo del envase elegido. Por ejemplo, si nosotros tenemos un envase de vidrio, en los golpes ustedes no va a soportar. Entonces, lo ideal sería para un jarabe de mayor circulación es elegir eh, un envase de plástico, dependiendo también del costo, ¿no? De lo que ustedes quieran elegir o la estética que ustedes quieran elegir. Esos serían algunos riesgos que ustedes mismos los han mencionado y que ya tienen en cuenta que pueden evitar estos envases, ya sean primarios, secundarios o terciarios, ¿ya? Entonces, en los envases primarios en sí es el que se encuentra en contacto directo con el medicamento, es el embalaje que protege al medicamento frente a cualquier contacto externo. Y ahí nos ayuda, es importante el cierre del envase, ¿no? Entre los empaques que se pueden mencionar están las ampollas, los frascos, los viales, los sueros, los blisters, tubos para pomadas, geles. Entonces, esos son los que están en contacto directo. Por ejemplo, acá tienen en la imagen unos frascos que van en contacto directo con el medicamento. Los blisters, los frascos ámbar, las ampollitas. Entonces, esta es una variedad que existe
como envase primario o que se utilizan en todas las industrias farmacéuticas, en todas, ¿ya? ¿En qué consiste qué es lo que debe cumplir mi envase primario para ser óptimo en mi elección de ese envase? Tiene que tener la resistencia física. ¿Para qué? Para que resistan los golpes, las caídas y la presión, ¿no? Asegurar la estabilidad, la potencia y la calidad del preparado. No interaccionar de ninguna forma con el medicamento, ni cediendo componentes, ni modificando las características del mismo. ¿Qué quiere decir? Que el envase tiene que ser óptimo, que no me cause daño a mi formulación. Y eso como evitamos manteniéndolo en un acondicionamiento estable a temperaturas y adecuadas, porque si nosotros lo llevamos a temperaturas altas, obviamente que el envase, como es un químico también, va a desprender sus compuestos y se va, como le digo, va a contaminar o va a tener una reacción con el medicamento. Y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, mantenerlos en temperaturas adecuadas, ¿ya? Ser impermeables a los componentes del producto que guarda. Es lo mismo que les decía, que no tengan un contacto, que no tengan, ¿cómo les puedo decir? Una contaminación entre ambos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, del empaque podemos mencionar a los blister que son de plástico y su tapa, el sellado es de aluminio. Vamos a ver lo que son los empaques secundarios. Entonces, ahora ya que hemos visto los empaques primarios, ¿qué viene a ser los secundarios? A ver. Sería en todo caso, el envase secundario, el que está protegiendo al envase primario, la cajita. Exactamente. La caja en si fueran los comprimidos, ¿cierto? Diseñado para contribuir para los puntos de lectura. Exactamente. Entonces, no es el que está en contacto directo, sino está en contacto directo del envase primario, ya, no con el producto. Los envases más empleados de los medicamentos son de papel y de cartón. Son los más empleados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos la cajita que ustedes dicen que está conteniendo 14 cápsulas de omeprazol. Viene a ser el envase con la presentación. ¿Qué tiene que tener un envase secundario? ¿Qué requisitos debe cumplir? Debe también proteger el medicamento de agentes externos que puedan deteriorar, como ser la humedad y la luz, ¿ya? Consiste en un elemento de identificación del medicamento y facilita su dispensación. No, si nosotros vamos a hacer blister, como nos dan, por ejemplo, no sé si han ido a las cajas, lo único que nos hacen las doctoras que nos dispensan son los blisters sueltos, ¿cierto? Entonces, directamente a la medicación correcta que uno debe tener es que el médico me dé completo o yo lo compre completo, para poder yo identificar y tenerlo en casa de qué es lo que yo he comprado. Entonces, y no mezclar con otro medicamento. Entonces, esto es para cubrir lo primario y no tenerlo así a la intemperie, porque no lo venden ¿cómo les puedo decir? Los blisters de 10 así sueltos, digamos. Tienen que tener, en este caso estoy hablando de la industria a la farmacia, no de las farmacias a clientes, ¿ya? Doctorita. Dígame, Sandra. Doctorita, es por ello que no debería, supuestamente no se debería vender ningún medicamento sin su envase secundario, ¿no? Lo ideal sería que vaya con receta médica y que vaya a la caja completa, ¿no? No que lo que generalmente se suele ver, como usted muy bien decía, en los seguros, qué sé yo, en las instituciones, ¿no? Como las cajas nacional, etcétera, como también en farmacias particulares, ¿no? En cadenas y demás, ¿no? De que muchas veces el paciente sabe que debe comprar una caja de 14 comprimidos de un antibiótico X, pongámosle un ejemplo así,
pero sin embargo va y compra 2 comprimidos, ¿no? Va y compra 1, 5. Y más de una vez el paciente puede comprar la caja y debería, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? Porque estamos mal acostumbrados. Claro, estamos mal acostumbrados y el hecho también uno La cuida el economía. bolsillo, claro, exactamente la economía. Y eso, y lo que dice su compañera, en algunos pacientes, eso hace que ya el paciente que con 2 medicamentos introducidos, ya ellos se sientan mejores, pero no cumplen su tratamiento completo, dando a que su cuerpo tenga resistencia a ese medicamento, ¿no? Entonces, es adecuado y concientizar siempre al paciente que no siempre lleve en ese momento la cantidad completa, sino que vuelva y vuelva a llevar para completar su medicamento. Sí. Ya. Lo que pasa es que en Bolivia, o al menos en algunos países bolivianos también, digo, de Sudamérica o de América, se ha ido descontrolando esto, las normativas, digamos, porque aquí en Bolivia, hasta en tiendas de barrio, usted encuentra paracetamol, amoxicilina, qué sé yo, inclusive lo que es venta de OTC, digamos, todo lo que es Alical, Eno, etcétera. Entonces, eso también, las normas nacionales e incluso, por ejemplo, yo estuve recientemente en Perú y la verdad que allá son a las farmacias, digamos. No he visto en el mercado, digamos. Sí he visto Eno, Alical, eso, pero no he visto, digamos, ventas así como en la tienda paracetamol, digamos. Al menos donde estuve no hubo. En cambio aquí yo en la esquina tengo una tienda y a 2 cuadras tengo otras 2 tiendas, donde las veces que he ido a comprar algo, hay, digamos. Hay esos productos, hasta diclofenaco usted encuentra en esas ventas, digamos, ¿no? Entonces, no hay una ley que norme eso, digamos, también, para preservar la integridad de los medicamentos. Para eso me voy. Exactamente, porque como usted dice, en las tiendas pequeñas, que mayormente lo hacen por necesidad a su comunidad, y porque no hay farmacia quizás cerca, entonces no cumplen con los requisitos en cuestión a temperatura, en cuestión del almacenamiento de ese medicamento, porque prácticamente los deben mantener en una bandeja pequeña que no está a temperaturas adecuadas y que alteran en sí el producto, y que cuando alteran un producto, mayormente cuando uno ya va y lo compra, no va a cumplir la misma efectividad inicial que como haya sido elaborado, ¿no? Entonces, falta mucho en este país para como le digo, para regir esos puntos que son también importantes, ¿no? Para la comunidad donde nosotros vivimos, ¿no? En Muy Chile, bien. Doctora, doctorita, disculpe. en Chile, por ejemplo, en Chile, desde un paracetamol que supuestamente todo el mundo lo toma y lo compra, se vende con prescripción médica, ¿no? O sea, todo medicamento que usted vaya a comprar, un comprimido, una caja o la cantidad, es con receta médica. Y el tratamiento completo, ¿no? Obviamente que se toma en cuenta la economía y demás, ¿no? Del paciente, el bolsillo, pero claro, usted lo ve por el lado positivo, esto es por el bienestar del paciente, pues, ¿no? Claro. Y más de una vez hacemos un esfuerzo, ¿no? Porque si suele comprarse un celular o no sé qué más, no nos pesa. $500, digamos, ¿no? Sabemos que muchas veces somos inconscientes con nuestra salud, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bueno, lamentablemente aquí se ven muchas cosas como en otros países y lo ideal sería concientizarnos, ¿no? Para poder mejorar, en otras palabras, nuestra salud y la de los demás, ¿no? Tiene que Una ser opinión así. personal. No, tiene que ser así, pero por eso le digo, falta mucho que mejorar. Y bueno, cada uno como profesionales también tenemos que mejorar y ayudar, ¿no? En cuestión a estos puntos, porque si nosotros no empezamos a nosotros mismos a cumplir con las mismas exigencias que nosotros pedimos como profesionales, los demás no lo van a hacer. Entonces, pero a lo largo yo creo que se va a mejorar y
y como ustedes dicen en otros países, sí o sí, no te venden sin ninguna receta médica. Hay pocos productos que se te pueden vender así de emergencia, sin una prescripción médica, ¿no? Bueno, seguimos. Constituye un elemento de identificación del medicamento y facilita su dispensación, ¿ya? Fácil manejo, transporte y almacenamiento, eso es un de los que mencionaba anteriormente, sus objetivos principales de estos acondicionamientos. Y aquí viene a ser, ¿qué tiene que tener, qué información tiene que tener el envase secundario? Ustedes lo han visto cuando ustedes compran una cajita, tiene que tener el nombre comercial, el nombre genérico, el laboratorio, tiene que tener su registro sanitario que es obligatorio y también tiene que tener lo que es el lote, la fecha de caducidad. La fecha de caducidad varía siempre y cuando el medicamento haya sido ha tenido un protocolo de validación o un estudio de estabilidad aprobado. Tiene que tener el nombre del principio activo, la vía de administración, su dosificación, su identificación de uso, de cómo usarlo, que mayormente eso es la dosis, que mayormente toda esta información también viene dentro de la caja o del empaque secundario que viene a ser el prospecto, ¿no? Donde está toda la información más amplia que lo que va en la cajita, ¿ya? Todos estos puntos son importantes que tiene que tener y como ustedes como control de calidad tienen que revisar antes de la aprobación cuando lo vayan a mandar a imprimir o a mandar a hacer sus envases secundarios. Todos estos puntos tienen que tener y estos están, están indicados en lo que es las normas, en las BPM, en la buena práctica de manufactura, están los puntos de los nombres que tiene que tener su caja o su empaque de material de acondicionamiento secundario, ¿ya? Tiene que tener también, en este caso últimamente se le está incorporando lo que es la barra de seguridad. La cantidad es importante de cuánto viene, en este caso son 12 comprimidos. Y la leyenda, ¿cuál es la leyenda obligatoria? Que mayormente dice medicamentos sujeto bajo receta médica y mantener fuera del alcance de los niños. Eso es importante, ¿ya? Y como nosotros somos recicladores, entonces también si las cajas pueden ser recicladas, se le puede colocar el logo de reciclaje, ¿ya? De acuerdo a qué institución se los puede derivar, ¿no? Otros símbolos importantes, si son del tipo de medicamentos, a qué temperatura almacenarlo, cómo llevarlo, todo lo que ustedes le puedan anexar de acuerdo a lo que ya está escrito en las BPM, lo pueden hacer. Todos esos ustedes como control de calidad lo tienen que verificar punto por punto, letra por letra, antes de mandar a hacer la impresión, porque no van a hacer imprimir 100 unidades, sino ustedes hacen imprimir a cierta cantidad, de acuerdo al número de lote de producción que hayan elaborado, porque me imagino que en todas las industrias las producciones los hacemos por campaña o por cantidad, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tiene la población. Esos son los puntos o la identificación necesaria que tiene que tener los envases secundarios. Nos vamos a lo que es el envase terciario. Entonces, el envase terciario viene a ser el empaque final, que en este caso, en esta imagen ustedes lo pueden ver, viene a ser lo que es la caja que contiene las otras cajas más pequeñas. Las otras cajitas más pequeñas. Las otras cajitas más pequeñas. También que esté identificada, ¿ya? Tiene que estar bien identificada, qué es lo que está llevando, la cantidad, ¿no? Pero no lleva tantos nombres como en el secundario, sino de qué institución lleva, qué medicamento es, cuántas cajas contiene. Entonces, esos puntitos también ustedes lo pueden ver. Acá está el envase primario, que viene a ser el blister, el secundario viene a ser la cajita que contiene los blisters de acuerdo a la cantidad, y el último, el empaque que va a contener. Mayormente estos empaques, como industria, nosotros lo utilizamos para almacenamiento, y del almacenamiento sale de acuerdo a la necesidad a la otra institución que haya sido
vendido, ¿no? Vamos a ver los protocolos de control de calidad de rutina del material de envase de plástico. Esto vamos a dar unos ejemplos. Les puedo dar un ejemplo. ¿Qué controles le podemos hacer a nuestro material de envase? En este caso, de plástico. Esta documentación está en la farmacopea también. Lo pueden verificar si ustedes gustan. ¿Cuáles son los controles esenciales que le podemos hacer? Son las características organolépticas, el olor y el sabor. Ustedes, por ser plástico, ustedes sí o sí le pueden hacer estas características. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando hablamos de olor, tiene que tener el olor desprendido, será leve y no desagradable, similar a de un blanco preparado de las mismas condiciones. Si ustedes han visto alguna vez, no sé si han tenido la oportunidad de que cuando ustedes compran en cierta cantidad de número de envases, ustedes al abrir, hacer la inspección o el muestreo, al abrir el empaque, tiene un cierto olor, pero no tiene que ser fuerte, no tiene que ser que te irrite, sino tiene que ser leve al plástico. Me imagino que si conocen el olor del plástico, ustedes lo tienen que tolerar en cuestión al olor. No tiene que ser demasiado fuerte, sino leve, que no te cause esa irritación. Entonces es importante el olor, porque cuando está demasiado, entonces quiere decir que ese material ha pasado, de los tantos, uno de ellos ha pasado por un calentamiento muy fuerte y que ya no es apto. ¿Por qué? Porque ya ya ha desprendido su originalidad en cuestión al químico que tiene el mismo plástico, entonces ya no cumple. ¿Por qué? Porque va a ir a interferir con mi medicamento y eso es lo que debo evitar, ¿ya? En cuestión de sabor, la solución deberá presentarse un sabor ácido, ligeramente a plástico, pero no desagradable, ¿ya? Y similar al del blanco también. Esto, como dice similar al del blanco, quiere decir que al original como les puedo decir, del plástico en sí, de cómo viene, mayormente vienen en perlitas plásticas para cuando lo introducen a las máquinas para hacer el soplado de diferentes envases, no tienen un olor desagradable, no tienen un sabor desagradable. Entonces podemos comprar o pedirnos un patrón de la misma institución de la que nos está vendiendo y tenerlo como referencia, ¿ya? Tenerlo como referencia. Otras pruebas importantes que se le puede realizar y que se tiene como rutina es su identificación, ¿ya? Le podemos hacer la prueba de flotación, pruebas con disolventes de si son solubles o no. En la prueba de flotación es importante cuál es el poliestireno, cuál es el polivinilo de cloruro, que mayormente lo conocemos como el PVC, el polietileno de tereftalato, que es el PEP, el polietileno y polipropileno. Entonces, el poliestireno no flota. Si nosotros agarramos una cierta cantidad para hacer este estudio de 10 litros y mi envase se tiene que hundir. ¿Por qué? Porque no flota, ya es pesado, es más denso. Queda suspendido dentro del líquido, ya. El polivinilo de cloruro no flotan también, se hunden. El polietileno y el polipropileno de alta densidad, esos sí flotan. Ustedes lo colocan con la tapita, sí o sí esos tres materiales, esos van a flotar en esos 10 litros de agua que han colocado. Ya, y ustedes ahí van a conocer, estos tres, esto es polietileno o polipropileno, ¿ya? Entonces, eso es una prueba fácil de hacerlo, que están también identificadas en las farmacopeas para realizar. En la prueba de disolvente, ya el PVC se aglutina con el cloruro de carbono. Dígame. Doctorita, disculpen de que continúe. ¿La anterior o...? Este es el mismo. Aquí en la determinación del tipo de material poliestireno, todo eso que estaba hablando, ¿a qué exactamente se
se refiere? Disculpe, autorita, eso no entendí muy bien. Se refiere al origen del envase, de qué material está hecho el envase de plástico. ¿Ya? No todos los envases están de un solo material. Por ejemplo, para los sueros de 10 litros que nosotros utilizamos en la industria para el producto de hemodiálisis es de polietileno de alta densidad, ¿ya? De alta densidad, de color natural. Entonces, y en cambio hay otros que son mucho más pesados, mucho más resistentes, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Tengo un cuadrito también, las características de cada uno de estos tres que son los más utilizados: el polietileno, el polipropileno y el polivinilo de cloruro, ¿ya? Entonces, gracias, doctorita. Eso es el origen de la materia prima de los envases. Gracias. Ya. Prueba de disolventes, lo que le decía. Se aglutinan con cloruro de carbono, no se aglutinan en acetato de etilo. El poliestireno, que es el PS, se aglutina formando una masa grumosa en ambos solventes. Todo lo que esto está en, ¿cómo les puedo decir? No se aglutinan en ambos solventes, en lo que es el tetracloruro de carbono y acetato de etilo, ¿ya? Estas abreviaturas son las mismas que están acá arriba. Estos son otros controles que también les podemos hacer. Prueba de rayado, que es muy importante. El PVC, el PEP y el PP, que significa el PP era el polipropileno, no quedan ninguna marca, o sea, eso no se deben rayar, ya no se rayen por nada del mundo. Eso no se deben rayar por nada del mundo. Cuando le hacemos la prueba de rayado, si agarramos un bisturí, eso no se deben rayar. Y lo cuestión al P, que es el polietileno, y el PA, que viene a ser el polietileno de alta densidad, eso sí se rayan. Ustedes agarran un bisturí, si eso se rayan, ustedes lo van a poder identificar que eso se pueden rayar fácilmente, ¿ya? Pero los otros tres anteriormente, que es el PVC, el PET y el PP, no se rayan, no tienen que quedar ni una marca. En la prueba de rotura, el PS, que es el poliestireno, se rasga fácilmente, o sea, se puede romper fácilmente. El PVC y el PET y el PA no se deben rasgar. Y eso, de acuerdo, ustedes lo apretan y solamente se va a doblar, pero no se raja, no se van a tener una rotura ni nada de aquello. En la prueba de Weinstein, que mayormente lo hacen en la industria, es para ver si hay presencia de algunas manchas, no presentan, ahí utilizamos el fuego, no presentan llama verde, el envase del PVC presentan una llama verde en abundante y permanente. Los envases del PET presentan escasa llama verde. Entonces, esto es poco utilizable en cuestión a la prueba de Weinstein. Entonces, pero los otros ensayos mencionados anteriormente los pueden realizar. En la prueba de combustión es similar. También el poliestireno arde con la llama amarilla, desprendiendo humo y un olor a hulla. Siempre y cuando, y esto lo vamos a notar si vamos a una sopladora, de cómo lo están elaborando, y mayormente como lo elaboramos a temperaturas muy altas, utilizando calor, entonces ahí vamos a sentir esos olores, ¿ya? Pero estas pruebas las podemos realizar nosotros en laboratorio. Solubilidad de acetona también se puede realizar, si son insolubles o no. Otras pruebas que le podemos realizar es la transmisión de la luz entre 290 y 450. Acá utilizamos sí o sí el espectrofotómetro. Esto está indicado de la metodología en la farmacopea. El límite permitido en este caso es entre este rango. Las dimensiones son importantes
el diámetro externo, el tamaño de la rosca, el de la boca. Todos estos puntos es de acuerdo a los requeridos por ustedes, de acuerdo al producto que van a elaborar. Si ustedes han seleccionado un envase de 120 ml, por ejemplo, ustedes tienen que medir el diámetro externo que tiene que tener, el diámetro externo, la altura del cuerpo, la altura total, la altura de la boca, del cuello, y todo esto ustedes lo tienen que marcar en una tablita como análisis que le hayan realizado. Aquí le falta incluso el peso, pero eso es de acuerdo a la cuestión de material que ustedes de producto que ustedes han seleccionado. Aquí está lo que es la determinación del peso. Para hacer este análisis, la tolerancia establecida de acuerdo con el peso nominal del envase, que quiere decir que nosotros agarramos 10 envases y tenemos que pesarlos uno por uno y tienen que estar de acuerdo, no tener un máximo ni mínimo de error, anotarlo y tomar una media, ¿ya? Entonces, y eso tenemos que registrarlo. Sí o sí tenemos que hacer el análisis cuando me ingrese, pesar los envases, tener mi balanza ahí en la recepción para pesar los envases y registrarlo, ¿ya? Porque algunos que son más pesados, que quiere decir que quizás en el momento de soplado se haya quedado un poquito más en la base, y en eso, ¿en qué nos consta? ¿Qué es lo que nos va a interferir a nosotros? En que quizás le vamos a echar menos cantidad del producto, ¿ya? No va a interferir en el peso del producto en sí, en el producto final. Resistencia del impacto, de las caídas, de los golpes, la hermeticidad del cierre, dependiendo si es un sellado, si son un frasquito, la rosca, como le digo, el precinto, si tiene que tener precinto o no, o un tapón adherente o separado. Esos puntos son importantes que ustedes tienen que analizar en este ejemplo claro cuando nosotros necesitamos un material de envase plástico. Aquí están las características que les hablaba, lo que preguntaba su compañera, más importante de los plásticos que se van a seleccionar. El polipropileno, de su característica es alta resistencia al impacto, baja permeabilidad al vapor de agua, variedad de diseños de envase, ya no son muy utilizables. El polietileno es alta transparencia y cristalina, o sea, de esos envases transparentes que ustedes los han visto. Buena resistencia química, excelente barrera de oxígeno y al agua, no son impermeables, no produce migración de productos envasados, posee elevada resistencia mecánica, tienen un bajo peso, ¿ya? ¿Por qué? Porque son transparentes y cuando lo que tienen altos son opacos, pero también podemos decir que podemos seleccionar de color natural o nosotros podemos pedir que nos los pongan una coloración para identificar mi producto, ¿ya? Bajo peso, dígame. Por el tiempo, le digo, ya son 45 minutos. Lo que pasa es que ahora ya permite el Zoom, creo que hasta 1 hora. ¿Ya? Y se hace un poquito incómodo la conversión. No sé si vamos a pasar otro periodo más o No, aquí solo uno. Solo uno. Ya. Solo uno. Ya. No. ¿Ya? Ya estamos terminando igual. Estamos terminando. Otra de las características del policloruro de vinilo tiene alta flexibilidad, buena transparencia, fácil de moldear, excelentes cualidades para la impresión de productos moldeados, que mayormente podemos hacerlo ya en envases cuadrados, envases redondos, pequeños, grandes, incluso incluyendo a los colores de las tapas son de otro material también. Hay que elegir correctamente de acuerdo al producto elaborado, ¿ya? Entonces, con eso terminamos lo que es el análisis de material de empaque. No sé si tienen alguna pregunta en cuestión de análisis. Una vez analizado, con esto termino, una vez analizado todos estos materiales que hemos, como le digo, utilizado como control de calidad, yo puedo
hacer mi certificado de análisis. ¿Para qué? Para que ese certificado de análisis que he hecho yo como control de calidad quede plasmado de que sí, yo he hecho el control a ese material que me ha ingresado a mi establecimiento, a mi laboratorio, ¿ya? Y eso va a quedar como constancia. Yo como profesional de control de calidad, yo le he hecho el control de calidad correspondiente a ese envase y eso va a quedar, lo podemos anexar si gustan en el registro de lote, del producto. ¿Por qué? Porque nosotros como control estamos aprobando del material que nos haya ingresado, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta respecto al tema. Yo lo que siempre le encargo, doctorita, las diapositivas para que así lo podamos leer con más calmita despuesito. No se preocupen, yo que se las envío. ¿Alguien Eso sería, más doctorita. respecto al tema? Bueno, Una si no consulta, tienen... doctora, disculpa, perdón. Diga. En cuestión al control del material secundario, cuando ya sale lo que es a comercio, por ejemplo, al mercado, ¿quién que forma parte del control? Porque tengo entendido de que se sigue un control hasta el cliente final, ¿no es cierto? Sí. ¿La responsabilidad viene ahí de lo que es la farmacovigilancia, del encargado de farmacovigilancia o del control de calidad? En sí, cuando mi producto ha sido elaborado en mi industria, yo tengo que hacer el control de la materia prima, el proceso, el pesado del proceso, el producto final, incluyendo en el producto de cuando haya sido comercializado, ¿ya? Hasta ahí termina nuestra función como control de calidad. Pero siempre y cuando nosotros podemos recalcar a otro personal de hacerle nosotros una, ¿cómo les puedo decir la palabra correcta? Designar a alguien si queremos hacer esa farmacovigilancia. Mayormente la farmacovigilancia se le hace en los hospitales. ¿Por qué? Porque ahí le dan su medicación correcta en que tienen que cumplir los pacientes, ¿ya? Ver si ese medicamento está actuando bien, si no ha tenido alguna contraindicación de acuerdo o muy aparte a lo que el paciente se está presentando. Mayormente son los mismos encargados como profesionales farmacéuticos en un establecimiento de salud, en este caso las hospitalarias, se encargan de esa farmacovigilancia. Ya como nosotros, como control de calidad de la industria, nosotros aprobamos como producto final, ese producto ya puede ser comercializado. ¿Por qué? Porque ha cumplido con todos los requisitos de controles en mi industria, en mi laboratorio de producción. Entonces, ya de ahí ya puede comenzar o puede hacer usted un estudio usted como profesional para asegurarse que ese producto no tenga ninguna alteración con el paciente. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Si no hay preguntita, entonces dejamos acá el tema. Se los voy a mandar por vía WhatsApp también, el video también. Lo que quiero ahorita es que me manden por el WhatsApp, por el grupo, es su primer apellido y su nombre. Porfa, para Doctora, ingresarlos. Dígame. doctora, una consultita. ¿El prospecto o bula vendría a ser parte del envase secundario? Sí. Y viene con toda la información un poquito más amplia que en el secundario. Y ahí viene ya la dosificación correcta, ¿cómo les puedo decir? Sus indicaciones correctas, sus interacciones, cosa que no tiene el empaque secundario. Ok, perfecto, gracias. Pero bien es parte del secundario. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. No se olviden mandarme su primer apellido y su primer nombre, porfa, ¿ya? Entonces nos vemos el próximo domingo, jóvenes. Un gusto, un placer haberlos escuchado. Tengan un buen fin de semana y una excelente semana. Bueno, hasta luego. Que le vaya bien, a usted también. Doctora, que le vaya bien. Doctora, hasta luego. Hasta luego.